Roma no despertó ese día bajo leyes ni dioses, sino bajo el capricho sangriento de un solo hombre. Un banquete imperial avanza entre risas, vino y música. De pronto, una orden. Un hombre es arrastrado al centro del salón y ejecutado frente a todos. El emperador observa sin pestañear. Para Calígula, la muerte no interrumpe la fiesta, es parte del espectáculo. Este no es un mito ni una exageración moderna. Las fuentes romanas describen un reinado donde el terror fue ritual, donde el poder se ejercía humillando y destruyendo a quienes rodeaban al trono. Pero surge una pregunta que incomoda a historiadores desde hace siglos. ¿Calígula estaba realmente loco? ¿O entendía mejor que nadie cómo dominar a Roma? En este video no escucharás solo historias de un tirano. Descenderás a los actos más espantosos de su gobierno, ceremonias de incesto denunciadas por las fuentes, burdeles en el palacio, ejecuciones durante banquetes, humillaciones públicas al Senado y una guerra declarada, según cronistas, contra el mar. Algunas historias están documentadas, otras fueron amplificadas por enemigos, y ahí se esconde el horror. Porque incluso si solo la mitad fuera cierta, Roma permitió que el poder absoluto se convirtiera en pesadilla. Esta es la historia real de Calígula, el emperador que llevó el terror demasiado lejos. Cayo Julio César Germánico nació rodeado de gloria militar y de muerte. No creció entre juegos ni tutores, sino entre legiones, estandartes manchados de sangre y el ruido constante de las armas. Desde niño acompañó a su padre, el general Germánico, uno de los hombres más amados por el pueblo romano, en campañas militares a lo largo del Rin. Allí, entre soldados endurecidos por la guerra, recibió el apodo que lo perseguiría toda su vida, Calígula, botitas, por las sandalias militares que vestía como símbolo viviente del poder de Roma. Pero detrás de ese apodo aparentemente inocente, se estaba formando algo mucho más peligroso. Calígula aprendió temprano que en Roma el afecto era frágil y la lealtad letal. Observó ejecuciones, escuchó susurros de traición y entendió, antes que cualquier niño debería, que sobrevivir no significaba ser fuerte, sino saber callar. La muerte de Germánico marcó un quiebre definitivo. Oficialmente murió por enfermedad. Extraoficialmente, muchos contemporáneos sospecharon de un envenenamiento ordenado por el emperador Tiberio. No existen pruebas concluyentes, pero el simple rumor enseñó a Calígula una verdad brutal. Incluso los hombres más amados podían ser eliminados sin castigo. Después, su familia comenzó a desaparecer. Su madre fue desterrada y murió en el exilio. 2 de sus hermanos fueron acusados de conspiración y murieron encarcelados. Calígula sobrevivió no por poder, sino por invisibilidad. Aprendió a controlar su rostro, a esconder emociones y, sobre todo, a no mostrar miedo. Las fuentes antiguas coinciden en algo esencial. Calígula no fue criado para amar, sino para resistir. Creció entendiendo que la vida humana tenía un valor relativo y que el poder no protegía, devoraba. Ese niño, moldeado por el trauma, estaba siendo preparado para gobernar sin compasión. Porque en Roma, quien aprende a no temer, aprende también a no sentir. Cuando Calígula fue llevado a la isla de Capri, no llegó como heredero al trono, llegó como rehén del poder. Allí gobernaba Tiberio, el emperador que había convertido su retiro en una fortaleza de paranoia, vigilancia y castigo. Capri no era un refugio, era un laboratorio de control absoluto. Las fuentes antiguas describen la corte de Tiberio como un lugar dominado por el miedo. Nadie hablaba libremente, nadie confiaba en nadie. Cada palabra podía ser interpretada como traición. Calígula, todavía joven, entendió rápidamente una regla esencial. En Capri no sobrevivía el más fuerte, sino el más cuidadoso. Suetonio y Dion Casio relatan que Tiberio gobernaba rodeado de delatores, ejecuciones silenciosas y castigos ejemplares. Muchas de las historias más extremas sobre sus excesos sexuales y crueldad son debatidas por los historiadores modernos, pero incluso descartando las exageraciones, el clima político era real, sospecha constante y poder sin límites visibles. Calígula observó, nunca criticó,
Nunca se opuso. Fingió obediencia absoluta. Según las fuentes, se convirtió en un actor perfecto, capaz de ocultar pensamientos y emociones. Aprendió que el poder no necesitaba justificación moral, solo resultados. Aprendió que la ley podía doblarse, ignorarse o usarse como arma. En Capri también comprendió algo aún más peligroso. El terror funciona. Tiberio no necesitaba estar presente para gobernar. El miedo lo representaba. Los senadores temblaban desde Roma. Los enemigos se destruían solos. Calígula absorbió esa lección con precisión quirúrgica. No fue víctima pasiva, fue aprendiz. Y cuando Tiberio murió, en el año 37, Calígula ya había entendido el mecanismo completo del imperio. La autoridad no se sostiene en el respeto, sino en la incertidumbre. Nadie debe saber si será premiado o destruido. Algunos historiadores creen que Capri no volvió loco a Calígula. Lo perfeccionó. Allí perdió cualquier ilusión de límites. Vio que el emperador podía ser juez, verdugo y dios al mismo tiempo. Y cuando abandonó la isla, no salió como un joven traumatizado, sino como alguien que había descifrado el secreto más oscuro de Roma. El poder no tiene moral, tiene memoria, y Calígula recordaría cada lección. Cuando Tiberio murió, Roma creyó que la pesadilla había terminado. El nombre de Calígula despertó algo que no se sentía desde hacía años: esperanza. Era el hijo de Germánico, el general amado por el pueblo y las legiones. Para muchos, su ascenso no fue solo político, fue emocional. Los primeros meses de su reinado fueron celebrados como un renacimiento. Calígula decretó amnistías, liberó prisioneros políticos y devolvió honores a familias destruidas por la paranoia de Tiberio. Asistía a juegos públicos, repartía dinero y se mostraba cercano. Las multitudes lo aclamaban. El Senado respiraba aliviado. Roma sonreía. Las fuentes coinciden en que nunca un emperador había comenzado su gobierno con tanta popularidad. Suetonio escribe que fue recibido con entusiasmo casi religioso, y durante un breve instante, ese entusiasmo pareció justificado, pero esa etapa fue una máscara, una cuidadosamente construida. Calígula no había olvidado Capri, ni a su familia destruida, ni las lecciones aprendidas sobre el miedo. Solo estaba observando, midiendo, probando hasta dónde llegaba la adoración. Roma creyó haber recuperado un príncipe justo. No entendió que estaba celebrando el nacimiento de algo mucho más peligroso, un emperador que sabía exactamente cuánto duraba el amor y qué hacer cuando se acaba. Apenas habían pasado unos meses desde su ascenso, cuando Calígula cayó gravemente enfermo. Las fuentes romanas describen un colapso repentino, tan severo que muchos creyeron que moriría. Roma entera esperó. Algunos rezaron, otros se prepararon para lo peor. Calígula sobrevivió, pero algo cambió. A partir de ese momento, los cronistas coinciden en un giro radical de su conducta. El emperador, que había sido generoso y cercano, comenzó a mostrarse impredecible, cruel y obsesionado con el control. Para los antiguos, la explicación fue simple: la enfermedad había quebrado su mente. Los historiadores modernos son más cautos. No sabemos con certeza qué padeció. Se ha propuesto epilepsia, encefalitis, fiebre severa o incluso intoxicación por plomo, común en la Roma imperial. Ninguna teoría puede probarse. Lo que sí está documentado es el cambio. Tras su recuperación, Calígula empezó a hablar del poder como algo personal, no institucional. Castigos repentinos, decisiones extremas y una creciente necesidad de ser temido reemplazaron la popularidad inicial. La compasión desapareció, la paciencia también. La enfermedad no creó al monstruo, tal vez solo eliminó el último freno, porque desde ese momento, Calígula ya no gobernó para Roma, gobernó para sí mismo, y la realidad comenzó a doblarse alrededor de su voluntad. Entre todas las acusaciones que rodean a Calígula, ninguna resulta tan perturbadora como su relación con su hermana Drusila. Las fuentes antiguas, especialmente Suetonio y Dion Casio, afirman que Calígula mantuvo relaciones incestuosas con ella y que la trató no solo como hermana, sino como esposa simbólica y figura central de su poder. No existen pruebas directas,
pero la acusación fue repetida con insistencia por cronistas hostiles al emperador, lo que obliga a tratarla con cautela, sin ignorarla. Lo que sí está documentado sin discusión es el vínculo extraordinario entre ambos. Calígula la favoreció por encima de sus otras hermanas, la hizo participar en ceremonias públicas y, según las fuentes, la nombró heredera en caso de su muerte, un acto sin precedentes en Roma. Drusila no era solo familia, era símbolo. Cuando ella murió repentinamente en el año 38, la reacción de Calígula fue extrema. Ordenó un luto público obligatorio, cerró tribunales, suspendió la vida política. Roma quedó paralizada por el dolor de un solo hombre. Poco después, Drusila fue oficialmente divinizada. Se le otorgó el título de Diva Drusila, convirtiéndose en la primera mujer romana en recibir honores divinos formales. Este acto no fue solo emocional, fue político. Al elevar a su hermana al estatus de diosa, Calígula reforzaba una idea peligrosa. Su sangre era sagrada, su linaje intocable. Gobernar no era un cargo, era un derecho divino. Las acusaciones de incesto, reales o exageradas, cumplían una función en la narrativa romana: retratar a Calígula como alguien que había roto todos los tabúes. Y eso, paradójicamente, lo fortalecía. Porque en un mundo donde el emperador podía redefinir lo permitido, incluso lo prohibido, se volvía herramienta de poder. El culto a Drusila marcó un punto de no retorno. A partir de entonces, Calígula ya no solo exigía obediencia, exigía veneración. El límite entre familia, estado y religión desapareció. Roma no solo era gobernada, era obligada a participar en un duelo sagrado que nadie había elegido. No sabemos si Calígula amó a su hermana de forma prohibida. Lo que sí sabemos es que usó su muerte para dejar claro algo aterrador. Incluso los dioses de Roma podían ser creados, si el emperador así lo decidía. Si el culto a Drusila había quebrado los límites entre familia y religión, lo que vino después destruyó cualquier frontera entre poder, placer y humillación. Según las fuentes antiguas, Calígula convirtió el palacio imperial en algo que Roma nunca había visto. Un espacio donde el sexo no era intimidad, sino instrumento de dominio. Suetonio relata que el emperador instaló burdeles dentro del propio palacio, gestionados por funcionarios imperiales, donde mujeres de la alta sociedad, incluidas esposas de senadores, eran obligadas a participar. Este punto es uno de los más polémicos. No podemos comprobar cada detalle, pero el consenso histórico reconoce que Calígula utilizó el escándalo sexual como forma deliberada de degradación política. El mensaje era claro: la dignidad del Senado no valía nada frente a la voluntad del emperador. No se trataba solo de excesos personales. Era un ataque directo a la élite romana, a su honor, a su masculinidad, a su autoridad moral. Calígula no buscaba placer solamente, buscaba sumisión. Las fuentes también describen cómo el emperador inspeccionaba personalmente a las mujeres, comentando en público sus cuerpos, ridiculizando a sus maridos y recordándoles que su estatus dependía exclusivamente de él. Verdadero o exagerado, el efecto fue real. El Senado fue reducido a una clase humillada, incapaz de responder. En Roma, la vergüenza era más poderosa que la muerte, y Calígula lo entendía perfectamente. Estos actos no ocurrían en secreto, ocurrían a plena vista. El escándalo no era un efecto secundario, era el objetivo. Obligar a la aristocracia a aceptar lo inaceptable significaba quebrarla psicológicamente. Quien tolera la humillación, tolera todo. Los historiadores modernos advierten que Suetonio y Dion Casio escribieron bajo emperadores posteriores, interesados en retratar a Calígula como un monstruo para legitimar nuevos regímenes. Sin embargo, incluso reduciendo la propaganda, el patrón es innegable. Calígula usó el cuerpo humano como campo de batalla política. En su reinado, el placer dejó de ser privado, fue militarizado, fue administrado, fue convertido en una extensión del terror. Los banquetes, las fiestas y los excesos no eran celebraciones, eran pruebas. Pruebas de hasta dónde estaba dispuesto a llegar cada romano para sobrevivir. Y Roma aceptó, guardó silencio, bajó la cabeza. Cada burdel imperial, real o simbólico, representaba algo más profundo:
la inversión total del orden moral romano. Las antiguas virtudes, honor, moderación, autoridad, eran ridiculizadas por el propio emperador. El poder ya no premiaba la virtud, premiaba la obediencia absoluta. Calígula estaba enseñando una lección brutal. Si el emperador puede poseer lo que quieras, cuando quiera, entonces nada te pertenece, ni tu riqueza, ni tu nombre, ni tu familia. Esta etapa de su reinado dejó una cicatriz invisible pero duradera. El Senado no solo temía morir, temía vivir bajo la mirada de un hombre que podía destruirlo sin levantar una espada. Bastaba una sonrisa, una invitación, un banquete. El imperio seguía en pie, pero su élite ya estaba rota. En la Roma de Calígula, la muerte dejó de ser un castigo oculto. Se convirtió en entretenimiento. Según las fuentes antiguas, el emperador disfrutaba mezclando el placer con el terror, borrando cualquier frontera entre la celebración y la ejecución. Los banquetes imperiales ya no eran solo fiestas, eran escenarios de advertencia. Suetonio y Dion Casio describen episodios en los que, en medio de comidas lujosas, Calígula ordenaba arrestos y ejecuciones inmediatas. A veces la víctima era un invitado, otras, un espectador traído solo para morir. No siempre sabemos los nombres. Ese era el punto. La arbitrariedad era el mensaje. Estas ejecuciones no seguían un proceso legal. No había juicio. No había defensa. El emperador decidía en el instante, y lo hacía sonriendo. Las fuentes coinciden en que Calígula disfrutaba observar las reacciones de los presentes. El silencio forzado, el temblor disimulado, la mirada baja. El miedo era parte del protocolo. Algunos relatos afirman que Calígula obligaba a los asistentes a seguir comiendo mientras la sangre aún estaba fresca. Este detalle es debatido por historiadores modernos, que señalan una posible exageración literaria, pero incluso sin aceptarlo literalmente, el patrón está claro. La violencia era deliberadamente pública y ritualizada. Para Calígula, ejecutar durante un banquete tenía un significado profundo. Era demostrar que la vida humana no tenía valor frente al placer imperial, que la seguridad era una ilusión, que incluso en el espacio más íntimo y festivo, el poder podía caer como una cuchilla. Las víctimas no eran solo enemigos políticos, podían ser senadores, caballeros, antiguos aliados o simples ciudadanos que habían pronunciado una frase incorrecta. El crimen no importaba, importaba el efecto. Cada ejecución reforzaba una idea. Nadie sabía cuándo sería el siguiente. Las fuentes también mencionan que Calígula se burlaba de los condenados, prolongando su sufrimiento o eligiendo métodos especialmente crueles. Algunos detalles, como diálogos específicos, no pueden verificarse, pero la crueldad como rasgo central de su gobierno está sólidamente documentada. Este tipo de violencia no era caótica, era estratégica. Al eliminar la previsibilidad, Calígula eliminaba la resistencia. Un senador puede conspirar contra un tirano racional, no contra uno impredecible. El terror constante paraliza. Los banquetes de sangre marcaron un punto crítico. Ya no se trataba de castigar traidores, se trataba de recordar a todos que el emperador tenía poder absoluto sobre la vida y la muerte, incluso en los momentos destinados al placer. Roma aprendió a comer con miedo, a brindar sin levantar la mirada, a reír cuando el emperador reía, porque en la mesa de Calígula el siguiente plato podía ser una sentencia. El banquete, símbolo tradicional de comunidad y celebración romana, fue pervertido en un altar de poder. Allí, Calígula no solo alimentaba su cuerpo, alimentaba algo mucho más oscuro, la certeza de que gobernaba un imperio aterrorizado y completamente consciente de ello. Para cuando Calígula llegó a este punto, su relación con el Senado ya no era tensa, era abiertamente hostil. Los senadores no eran aliados ni consejeros, eran espectadores forzados de su desprecio. Las fuentes coinciden en que el emperador los humillaba en público, los obligaba a correr junto a su carro, a esperar horas de pie y a agradecer insultos como si fueran honores. Calígula no ocultaba su odio. Se burlaba de la idea misma de que el Senado tuviera autoridad. En más de una ocasión, según Suetonio, expresó que solo los toleraba porque la tradición lo exigía. El poder, para él,
Ya no necesitaba máscaras republicanas, pero el episodio que inmortalizó ese desprecio ocurrió lejos de Roma, frente al mar. En el año 40, Calígula reunió a sus legiones en la costa del norte, probablemente en lo que hoy es Francia. Las formó en orden de batalla, dio discursos, preparó máquinas de guerra. Todo indicaba una campaña militar. Entonces, dio la orden más desconcertante de su reinado: atacar el mar. Según las fuentes, ordenó a los soldados avanzar contra las olas, lanzar proyectiles y luego recoger conchas como botín de guerra, trofeos de una victoria contra Neptuno, dios del océano. A primera vista, el acto parece pura locura, y durante siglos fue citado como prueba definitiva de su demencia. Sin embargo, los historiadores modernos proponen lecturas más complejas. Algunos sugieren que fue una burla dirigida al Senado y al ejército, una demostración de que obedecerían cualquier orden, por absurda que fuera. Otros creen que fue una ceremonia simbólica, mal interpretada por cronistas hostiles. No existe consenso. Lo que sí es indiscutible es el mensaje. Calígula podía declarar la guerra a lo que quisiera: instituciones, dioses, la naturaleza misma, y nadie podía detenerlo. La guerra contra el mar no fue solo un acto extraño, fue una humillación colectiva. Para el ejército, para el Senado, para Roma entera. Demostró que el poder había perdido toda referencia racional, que la autoridad ya no respondía a lógica política ni militar. Calígula no estaba discutiendo con el Senado, estaba ridiculizándolo, mostrándole que su opinión era tan irrelevante como las olas golpeando la costa. En ese momento, el imperio entendió algo aterrador. El emperador no necesitaba razones, solo necesitaba obediencia. Y cuando el poder llega a ese punto, ya no gobierna hombres, gobierna el miedo mismo. Entre todas las historias que rodean a Calígula, ninguna resume mejor su desprecio por Roma que la de su caballo, Incitatus. Durante siglos se repitió como prueba de su locura: el emperador que quiso hacer cónsul a un animal. Pero la realidad es más compleja y más inquietante. Las fuentes antiguas, especialmente Suetonio, afirman que Calígula trataba a Incitatus con honores reservados a la élite: establos de mármol, mantas púrpuras, collares de joyas y banquetes privados. También mencionan que el emperador expresó su intención de nombrarlo cónsul. Lo importante es este punto: no hay evidencia de que el nombramiento se haya concretado. La amenaza fue suficiente, y esa amenaza era el verdadero acto de poder. Calígula no estaba elevando a un caballo, estaba degradando al Senado. El mensaje era brutalmente claro: incluso un animal era más digno que ellos. La institución que una vez gobernó Roma era reducida a una broma imperial. Este episodio no debe leerse solo como extravagancia, debe leerse como violencia simbólica. El Senado dependía del prestigio, de la dignidad y de la tradición. Calígula atacó exactamente ahí. No necesitó ejecuciones, bastó el ridículo. Al anunciar que un caballo podía ocupar uno de los cargos más altos del Estado, Calígula dejó en evidencia que el poder ya no residía en la ley, ni en la experiencia, ni en la virtud. Residía únicamente en su voluntad. Algunos historiadores creen que nunca tuvo intención real de hacerlo. Era una amenaza permanente, un recordatorio constante. Otros creen que el gesto refleja una desconexión total con la realidad. No hay consenso, pero en ambos casos, el efecto fue el mismo: humillación absoluta. Incitatus se convirtió en símbolo de algo más grande, no del delirio de un hombre, sino del colapso de una república transformada en espectáculo. Roma, que había conquistado el mundo, ahora debía aceptar que su destino podía ser decidido por capricho. Cuando el poder puede burlarse de todo sin consecuencias, deja de ser autoridad. Se convierte en terror institucionalizado. Y en ese mundo, incluso un caballo podía mirar al Senado desde arriba. El reinado de Calígula no terminó con un juicio, ni con una revuelta popular. Terminó en silencio, cuando el miedo se volvió insoportable. Incluso quienes debían protegerlo decidieron eliminarlo. La Guardia Pretoriana, humillada y aterrorizada durante años, se convirtió en su verdugo. El 24 de enero del año 41, tras asistir a unos juegos, Calígula fue separado de su escolta.
En un pasillo del Palacio Imperial, Casio Querea y otros conspiradores lo atacaron por sorpresa. Fue apuñalado repetidas veces. No hubo discurso final, solo violencia. El emperador que había gobernado con terror murió sin poder imponer su voluntad una última vez. Pero el miedo no terminó con su muerte. Su esposa Cesonia y su hija pequeña fueron asesinadas poco después. Este hecho, documentado por las fuentes, revela una verdad escalofriante. No bastaba con matar al hombre. Había que borrar su linaje. Tras el asesinato, el Senado intentó restaurar la República, pero fracasó. La Guardia proclamó emperador a Claudio. Roma comprendió entonces que el problema no había sido solo Calígula, había sido el sistema que permitió que existiera. Por eso su memoria fue destruida, estatuas derribadas, nombres borrados, pero el terror que sembró no pudo eliminarse, porque el miedo, una vez aprendido, siempre sobrevive. Calígula murió, pero su historia no terminó con él. No fue solo un emperador cruel, fue la prueba de lo que ocurre cuando el poder no tiene límites y el miedo reemplaza a la ley. Roma lo permitió, lo celebró y solo reaccionó cuando el terror ya era insoportable. Las fuentes lo pintaron como un monstruo para creer que el problema había desaparecido con su muerte. Pero la verdad es más incómoda. Calígula fue posible porque nadie lo detuvo, porque el silencio se volvió costumbre y la obediencia, supervivencia. Por eso su nombre aún inquieta, porque no habla solo del pasado, habla de lo que puede volver a ocurrir cuando el poder absoluto no encuentra resistencia. Si quieres seguir explorando los episodios más oscuros y brutales de la historia real, suscríbete al canal y dale like al video.